Paz de Cristo, iglesia. Bienvenidos a una transmisión más en este día domingo. Veo que ya varios hermanos están conectados. Un saludo a todos ellos. Y un saludo también a nuestros amigos que nos acompañan este día. Dios los bendiga. El Señor va a hacer grandes maravillas en sus vidas. Bien, en este momento me gustaría que todos los que están viendo esta transmisión cerremos nuestros ojos y hagamos una oración a nuestro Padre Celestial, ahí donde quiera que estemos. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Te damos gracias, Padre, en este momento porque tú nos has sustentado. Hoy, Señor Jesús, venimos aquí a adorarte, a bendecirte y a exaltarte, porque tú eres grande, tú eres el creador de todo el universo, Señor Jesús, y por eso te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. Te pido que en este momento derrames bendición sobre cada uno de nosotros que estamos en este culto, Señor Jesús, y nos llenes de alegría y gozo el corazón. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Vamos a leer la escritura. Dice el Salmo 18, del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, y en estos momentos que estamos viviendo, una forma de adorar a Dios y de recibir alimento espiritual es escuchando su palabra y por medio de las alabanzas. Y damos gracias a Dios por ello, amén, porque así podemos ser fortalecidos espiritualmente. Gloria a Dios. Tus manos al cielo, y si gustas orar ahí en el lugar donde estás, órale al Señor y dile que renueve tu vida. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gloria a Dios. Bendito seas, Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Paz de Cristo, hermanos. Es un gusto poder saludarles y espero se encuentren muy bien. Y quiero invitarlos a que ahora más que nunca no nos desconectemos de Dios, ni dejemos de buscar su presencia, ni llenarnos de Él. Estamos pasando por tiempos difíciles, pero tenemos que confiar en Dios, en que Él no nos dejará y estaremos seguros con Él. Así que confiemos en Dios. Amén. Amén. Y a continuación leeremos una cita bíblica. Amén, hermanos. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 4, y dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así es, hermanos, su bendita palabra dice que vio al que iba a ofrendar con agrado. Eso nos quiere dar a entender, hermanos, que cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, nuestro Señor Jesucristo nos está viendo con agrado, porque lo hacemos con todo nuestro corazón, porque lo hacemos con humildad, y eso es lo que a nuestro Señor Jesucristo le agrada, ¿verdad? Que nosotros lo hagamos con todo nuestro corazón, y a través de esa obediencia vamos a ver muchas bendiciones de parte de Dios. Imagínense, hermanos, cómo se sintió Abel, ¿verdad? Porque dice su bendita palabra que cuando Abel estaba ofreciendo su ofrenda, pues nuestro Señor Jesucristo ya lo estaba viendo con agrado. Así es que, hermanos, yo los invito de todo corazón que nuestra ofrenda y nuestros diezmos lo hagamos con esa fe, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo nos está viendo con agrado. Hermanos, pues es momento de depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ahí donde lo hayamos destinado, y crean, hermanos, así como nosotros lo creemos, que nuestro Señor Jesucristo ya nos vio con ese agrado, ¿verdad? Ya lo vio que nuestro corazón es humilde, que nuestro corazón está agradecido con nuestro Señor Jesucristo, y a través de esta obediencia vamos a ser bendecidos. Así lo dice su bendita palabra. Amén. A continuación vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, y Dios los bendiga, hermanos. Oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor, que tú nos concedes hasta este momento, Padre.
Te pido, Dios mío, que tú bendigas también estas ofrendas, bendigas estos diezmos, Señor Jesús, y que este olor fragante, Señor, llegue hasta tu presencia, Padre Santo. Queremos ser bendecidos, Padre, por eso esta obediencia, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, te pido, Dios mío, por los que no tienen trabajo, Dios mío, que tú les provees un trabajo, Señor Jesús, y que tú los bendigas, Señor, enormemente, Padre, para que ellos puedan participar. Hermanos, es un gusto saludarlos con la paz de Cristo. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Nuestras oraciones son que se encuentren gozando de las ricas bendiciones de nuestro Dios y sobre todo que se mantengan en cobertura de lo alto. Esa es nuestra oración. En este día queremos meditar en la palabra de nuestro Dios y bueno, hemos preparado un humilde mensaje que con el deseo de que llegue al corazón, a la mente y al corazón de cada uno de ustedes. El tema de este mensaje le he titulado Dependencia que honra a Dios. Repito, dependencia que honra a Dios. Y quiero que leamos la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, que es un versículo donde voy a basar o voy a desarrollar mi enseñanza o mi mensaje para bendecirles. Y bueno, voy a usar la Nueva Versión Internacional que dice de la siguiente manera. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Esta carta es escrita, como ya lo mencioné, por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a las iglesias de Galacia. Esta carta fue escrita entre los años 55 y 60 después de Cristo y se cree que se escribió desde Corinto, es decir, estando en Corinto, Pablo escribió esta carta. Esta carta, repito, no va dirigida a una iglesia en específico, a una sola iglesia, sino más bien va dirigida a todas las iglesias de Galacia, de la región del Asia Menor. Y bueno, el propósito de esta carta es exhortar a las iglesias de Galacia porque a estas iglesias San Pablo les había predicado la doctrina de la gracia basada en la fe en Cristo Jesús. Es decir, el evangelio de Cristo había sido predicado a las iglesias y bueno, las iglesias recibieron el evangelio, o más bien las almas, los oyentes, los simpatizantes recibieron la palabra con entusiasmo, con esa hambre de escuchar el evangelio de Cristo. Y es así como San Pablo planta algunas de las iglesias de Asia, específicamente en Galacia. Y bueno, todo iba muy bien, todo iba marchando como Pablo hubiera querido, como todo predicador quisiera, como todo evangelista que siembra la palabra y que desea que la palabra caiga en buena tierra y pueda dar fruto, pero no un fruto que perdure hasta a corto plazo, sino un fruto que permanezca para vida eterna. Esa es la satisfacción de un sembrador, el poder mirar que el fruto persevera para siempre. Sin embargo, las iglesias de Galacia, amados hermanos, cayeron en confusión sobre la doctrina de la gracia, y sencillamente porque hubo hombres que empezaron a confundir a las iglesias, haciéndolos que retornaran a la ley de Moisés y mantener en vigor algunas prácticas del judaísmo, específicamente, en especial,
a lo que era la práctica de la circuncisión. Y con esto poner en duda el mensaje del nuevo pacto, el mensaje de la gracia. Por ello San Pablo en el primer capítulo se introduce en la carta a los Gálatas, hablándoles del evangelio, del verdadero evangelio, pero les exhorta primero y les dice en el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, las iglesias de Galacia estaban ya confundidas, se habían desviado de la verdad del evangelio, de la pureza del evangelio, de la doctrina de la gracia, y ahora estaba en juego la sana doctrina. Y por eso el versículo 7 le dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay quienes les están confundiendo, hay quienes los están perturbando, dice San Pablo a las iglesias de Galacia. Y entonces para darle nuevamente crédito, a darle veracidad al mensaje de la gracia, San Pablo dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. No deberían de recibir otro evangelio diferente del que les hemos predicado. Y es entonces cuando San Pablo les exhorta fuertemente a las iglesias de Galacia, y en el capítulo 3, versículo 1 les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde se originó esto? Les dice San Pablo a las iglesias de Galacia, y entonces escribe la carta que ahora conocemos como la carta a los Gálatas. Y bueno, retomo yo el versículo del capítulo 2, versículo 20, donde San Pablo les invita nuevamente a retomar su condición natural y crucificarla. Les dice, he sido crucificado con Cristo. Nuestras vidas están crucificadas en Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice San Pablo a los Gálatas. Es importante reconocer y retomar que nuestras vidas ya no nos pertenecen, nuestras vidas le pertenecen a Dios. Pero mira, amada iglesia, no vamos a entender, nadie va a entender el versículo 20 si no entendemos lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Porque lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario se aplica a nuestras vidas en sentido figurado cuando San Pablo dice que con Cristo, la versión Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por ello la importancia para entender el mensaje que San Pablo le da a la iglesia de los Gálatas, de que estamos crucificados y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en nosotros. Necesitamos entender lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario, porque en sentido figurado a nosotros nos corresponde también experimentar la cruz en el sacrificio que esto representa. Y número uno, lo que Jesús experimentó en la cruz es que Él se sometió en obediencia a la cruz. Se sometió en obediencia a la cruz. Y es aquí donde cuando San Pablo le dice a los Gálatas, estamos crucificados en Cristo Jesús. Es decir, tenemos que someternos en obediencia a la cruz, no desclavarnos de la cruz. Debemos estar crucificados en Cristo Jesús. Pero también Jesús experimentó el dolor en la cruz, experimentó el sacrificio, experimentó el dolor, experimentó los momentos más complicados, más difíciles en la existencia de la naturaleza de Jesús.
Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz a cada día y sígame. No podríamos entender lo que representa en sentido figurado el crucificarnos con Cristo Jesús si no entendemos lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Jesús experimentó obediencia, experimentó sufrimiento, experimentó dolor en la cruz del Calvario, pero al fin de cuentas experimentó la muerte. Y es aquí donde San Pablo dice que estamos con Cristo crucificados. En Cristo, conjuntamente con Cristo, estamos crucificados, donde implica someterse en obediencia, donde implica pagar el precio del dolor, donde implica morir para Cristo, morir para el mundo, pero vivir para Cristo. Y por último, Jesús experimentó después de la cruz la resurrección, es decir, Jesús resucitó con poder y gloria, que también en el sacrificio de la cruz, en sentido figurado aplicado para nosotros, también el que es crucificado en Cristo resucita para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es aquí donde San Pablo nos habla de una dependencia absoluta, una dependencia, amada iglesia, que honra a Dios, una dependencia que demuestra de quién somos, a quién nos debemos. Pero déjame decirte que depender de Dios no es fácil. No todos dependen de Dios. No todos viven una dependencia para con Dios. Aun cuando conocen la Biblia, aun cuando alaban a Dios, aun cuando se congregan en una iglesia, no todos viven una dependencia. Podrán vivir una religión, una vida religiosa, pero no una dependencia absoluta. Y para que nosotros tengamos que vivir una dependencia absoluta, tenemos que entregarle a Dios lo que es nuestro y que no es, en el momento no es de Él. Y yo aquí te pregunto, ¿qué es, o te digo, qué es lo que es nuestro y que no es de Dios? ¿Qué es lo que es tuyo y que no es de Dios? ¿Y sabes qué es lo que es tuyo o lo que es mío y que no es de Dios? Es la voluntad. Porque la voluntad, amada iglesia, la voluntad es algo que es tuya y que Dios te la entregó para que tú determines cómo manejarla. Es decir, tú decides entregársela a Dios o simplemente negársela. La voluntad es algo que Dios nos ha otorgado a nosotros y que siempre va a respetar nuestra voluntad. Está en nosotros el decidir, está en nosotros el ceder, está en nosotros el sí o el no, está en nosotros el decirle esto es mío y me pertenece y no lo suelto, o está en nosotros el decirle Señor, esto es mío que tú me has entregado pero yo hoy te entrego mi voluntad. Por eso repito, la voluntad es algo que es nuestro y que no es de Dios, al menos que tú se la entregues, que tú se la cedas. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, sencillamente no ha hecho no ha hecho un robot de nosotros. Él no hizo un robot, no nos hizo mecánicos. Él nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo seres pensantes, seres con razonamiento, con la capacidad de decidir, y a eso se le llama voluntad. La voluntad es algo que nos pertenece, que nos corresponde, que Dios nos la entregó y Él dice, yo la respeto, tú decides como quieras. Si decides bien, frutos tendrás. Si decides mal, consecuencias vivirás. Por eso alguien, amados hermanos, que le ha negado su voluntad a Dios, es responsable de sus actos. No puede hacer responsable a Dios a alguien que no le ha cedido su voluntad a Dios. Yo creo que Dios se hace responsable de la voluntad del hombre cuando el hombre es capaz de entregársele y decirle, Señor, te entrego mi voluntad. Señor, y ahora yo quiero empezar a vivir una dependencia absoluta. Quiero depender de ti, porque repito, amados hermanos, no todos dependen de Dios, aun cuando conocen la Biblia, aun cuando van a un templo, aun cuando se dicen ser cristianos. La Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor,
entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es aquí donde San Pablo nos invita a vivir una dependencia absoluta, una dependencia, amados hermanos, capaz, que sea capaz de bendecir a Dios, una dependencia que honre, que dignifique la gloria de Dios, que reconozca la gloria de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. No es fácil depender de Dios. No es fácil porque, amados hermanos, el depender de Dios tenemos que hacer nuestro, ser congruentes con lo que dice San Pablo a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, que lo repito nuevamente: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando se cumple este texto, es cuando se puede decir que dependemos de Dios. Y una dependencia absoluta ante la soberanía de Dios, esto provoca que honremos a Dios, que reconozcamos a Dios. Por eso yo te quiero rápidamente, amada iglesia, dar algunas recomendaciones de cómo puedes tú aprender a depender de Dios. ¿Cómo podemos aprender a depender de Dios, aun cuando depender de Dios no es nada fácil? No es nada sencillo. Y el primer punto que te quiero compartir es, identifica lo que se resiste a la voluntad de Dios. Identifica todo aquello que se resiste a rendirse ante la soberanía de Dios. Por ello es importante entender que nosotros cargamos o tenemos una naturaleza que se resiste a someterse a Dios. Hay un enemigo de nuestro caminar cristiano, hay un enemigo de nuestra espiritualidad, y ese enemigo lo cargamos en nuestra propia naturaleza. Es nuestro cuerpo, aun cuando nosotros hemos sido bautizados. La Biblia nos enseña que el bautismo nos perdona, el bautismo limpia nuestra alma, limpia nuestro interior, pero no quita, dice la Escritura, no quita las inmundicias de la carne. Nosotros cargamos con una naturaleza que se resiste a servir a Dios. Por naturaleza somos rebeldes, por naturaleza somos nosotros pecadores, por naturaleza tenemos una inclinación a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Y yo creo que el primer enemigo de nuestro caminar cristiano, el primer enemigo que se resiste a una dependencia con Dios, somos nosotros mismos, hermanos. No es ni el diablo el primer enemigo, no es el mundo, somos nosotros mismos, nuestra propia naturaleza. San Pablo a los Romanos capítulo 7, mira lo que dice en el versículo 18: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, dice San Pablo. Versículo 19, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, mi propia naturaleza. Por eso qué importante es, iglesia, que identifiquemos las áreas de nuestra vida que se resisten, que se oponen a la voluntad de Dios y que de alguna manera marcan un referente en nuestra dependencia con Dios. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? Hay momentos donde de pronto nos descuidamos de esa parte, dejamos de observarnos, dejamos de analizarnos y le damos nosotros libertad a nuestra naturaleza, a los frutos de nuestra naturaleza, y no nos damos cuenta que en cierto kilómetro abandonamos el camino.
Dejamos la dependencia, fracturamos nuestra relación con Dios y de pronto creemos que tenemos cielos abiertos, que tenemos comunión con Dios cuando hay pecado, hay pecado que nos separa. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice la palabra de Dios. Cuando tú y yo le damos libertad a esta naturaleza, la soltamos, esta naturaleza nos va a llevar al vacío, nos va a llevar a la desgracia espiritual, nos va a llevar a que nos alejemos de Dios. Por eso el primer consejo que yo te doy en este día para que tú mantengas tu relación con Dios, esa dependencia que honre a Dios, es que tienes que voltear tus ojos hacia ti. Muchas veces nos fijamos en los errores de los hermanos, nos fijamos en los errores de los que tenemos enfrente y somos muy buenos jueces para analizar a los demás, pero qué difícil es voltear hacia nosotros mismos y darnos cuenta que tenemos una viga en nuestro ojo. Que nos hemos extraviado, que nuestra naturaleza nos ha conducido y nos ha alejado de esa relación con Dios. Por ello, el primer consejo, amada iglesia, amados hermanos, voltea hacia ti mismo, voltea hacia ti, observa tu condición y date cuenta cuál es tu condición, cómo hablas, qué dice tu boca de tu condición espiritual, qué dicen tus ojos de tu condición espiritual, qué dicen tus actitudes de tu condición espiritual. No puedes decir que vives una relación con Dios cuando has soltado tu boca sin temor de Dios. No puedes decir que vives una dependencia de Dios cuando actuamos en contra del principio. Somos incongruentes a lo que la voluntad de Dios nos marca. Yo creo que es tiempo de volvernos a sí mismo y decir, a ver, Efraín, ¿cómo estás? Analizar y darnos cuenta de nuestra realidad. Una vez que tú identificas, volteas contigo, identificas tu condición, el segundo consejo es: toma autoridad sobre tu naturaleza. Sujeta tu naturaleza a la cruz, vuélvela, clava tus pasiones, clava esa condición humana a la cruz de Cristo. Por eso San Pablo, repito, dice, he sido crucificado con Cristo. Hay un hermano que en una ocasión me dijo, hermano, no sé qué me pasó, me provocó fulano de tal y por poco me desclavaba. De pronto yo no le entendía lo que él me quiso decir, pero bueno, ya volviendo al contexto de la palabra, aleluya, de pronto hay momentos donde no nos damos cuenta y ya nos desclavamos nuestra boca de la cruz, desclavamos nuestra naturaleza de la cruz y entonces abandonamos la cruz, abandonamos el lugar de sujeción, abandonamos el lugar donde estamos, aleluya, dependiendo de una voluntad o de la voluntad de Dios y vamos haciendo ya un caminar nuevo, diferente, pero lo más terrible, que no le agrada a Dios. Por eso cuando tú identifiques tu condición, entonces toma autoridad sobre tu naturaleza. Por eso para ello se requiere fuerza de voluntad, dominio propio. San Pablo dice que debemos tener dominio propio, saber controlar sujetar nuestras pasiones, sujetar nuestra conducta que de pronto no le agrada a Dios, sujetar nuestra naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. San Pablo mismo a los Corintios en el capítulo 9 dice, versículo 26, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien dice golpeo mi cuerpo y lo domino. En otras palabras, sujeto mi cuerpo, enfrento mi naturaleza y la domino, tomo control, tomo autoridad. Dice, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. No sea que yo, una vez que le hablé de la verdad a alguien, ahora yo esté viviendo la mentira
mentira, no sea que haya hallado en falso y que un día que prediqué la justicia ahora esté practicando la injusticia. No sé, porque sería una desgracia, amados hermanos, estar predicando la verdad y nosotros viviendo la mentira. Predicar la justicia y estar viviendo la injusticia. Predicar el amor y estar nosotros con odio y rencor. Por eso sujeta tus pasiones, sujeta tu naturaleza, haz uso de tu fuerza de voluntad, haz uso de ese conocimiento que Dios te ha dado para tomar determinación sobre tu propia vida. Yo creo que es tiempo de volver a nosotros. Por un momento olvídate de terceras personas y voltea hacia tu propia persona, porque no podemos nosotros quitarle la paja que hay en el ojo de nuestro hermano, de nuestro prójimo, si no nos quitamos la viga que está en nuestro ojo. No podemos corregir a otros si nosotros antes no nos corregimos. No podemos, aleluya, decirle a alguien que tome autoridad sobre su vida si yo no tomo autoridad sobre mi vida. Por ello, haz uso de tu fuerza de voluntad. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Pero quizá hay un momento donde tu capacidad de voluntad, tu capacidad de decidir ya no te ayuda. Y quizá porque de pronto nuestra naturaleza cobró fuerza. Y cuando nuestra naturaleza cobra fuerza en resistencia, en oposición a la espiritualidad que bendice a Dios, es tiempo de acudir a la autoridad espiritual. Por eso Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Dijo, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hay un momento donde quizás la fuerza de voluntad ya no va a tener la solvencia para poder resolver esa situación de tu condición humana. Y es el tiempo, te doy un consejo, es el tiempo de proclamar ayuno, porque el ayuno, amados hermanos, no es una ofrenda para Dios. El ayuno, porque Dios no acepta sacrificios. El ayuno no es para comprar a Dios para que nos responda. No, el ayuno tiene que ver con sujeción. El ayuno sujeta tu naturaleza humana, tu naturaleza. Por eso cuando tú sientas que tu naturaleza te está traicionando, se está desbordando en su fruto, en su tendencia natural, es tiempo de proclamar ayuno. En otras palabras, es tiempo de que sujetes tu carne, sujetes tus pasiones, sujetes tu naturaleza en ayuno. Es tiempo de proclamar ayuno, porque cuando tú proclamas ayuno, tú sujetas tu naturaleza y entonces liberas el espíritu que está en ti, y ese espíritu entonces se conecta con Dios. Mientras tú atas tu cuerpo, aleluya, tu espíritu se está alimentando con del espíritu de Dios, de la fuente de la vida. Y es cuando de pronto tú cobras fuerza y se presenta una tentación, se presenta una prueba, y tú como todo un guerrero te sostienes en pie porque tienes control, tienes autoridad sobre tu cuerpo, sobre tu naturaleza. Amados hermanos, las pruebas, las tentaciones nunca se van a ir. Estamos en el mundo, y por estar en el mundo estamos expuestos a las tentaciones, pero la Biblia nos dice también que no somos del mundo, somos gente que está crucificada en Cristo Jesús, sentada en lugares celestiales. Por ello es importante, iglesia, una vez que identificas tus debilidades, identificas tu naturaleza, entonces sujétala en el nombre de Cristo Jesús, sujétala en el nombre de Jesús. Y repito, cuando tu fuerza de voluntad no te alcanza, entonces recurre a los recursos espirituales. Somete tu carne a través del ayuno, sométete en oración, enciérrate con Dios para que, aleluya, ese cuerpo sea sometido, sea sujetado por la autoridad, por la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Cristo Jesús. Pero por último, tercer punto, amados hermanos, una vez que tú
identificas tu condición, la sujetas, entonces es tiempo de rendirla delante de la soberanía de Dios. Por eso Gálatas 2:20 en el segundo parrafito dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando tú te apropias congruentemente de esta palabra es porque has llegado a ese punto donde has aprendido no solamente a analizar tu vida, no solamente a sujetar, sino a someterla y rendirla delante de la soberanía de Dios, rendirla delante de la soberanía de nuestro Dios. Por eso, amada iglesia, es tiempo de que tú le entregues tu voluntad a Dios, de que te rindas delante de su soberanía. Clava tus pasiones, clava tu condición pecaminosa, no te desclaves, sujeta tu vida. Si tú analizaste que hay algo que de pronto te has descuidado y te has desbordado, identifícalo, sujétalo y clávalo en la cruz. Porque la Biblia nos lo dice, vuelvo a repetir, bendito sea el nombre del Señor. Hemos sido crucificados con Cristo. Por ello, Romanos capítulo 6 dice, ¿qué concluiremos? ¿Qué concluiremos? Dice San Pablo a los Romanos, versículo 1. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice San Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte, dice San Pablo, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida nueva. En esto consiste la dependencia que honra a Dios. Versículo 5, en efecto, si hemos estado unidos con el de su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Amada iglesia, con Cristo estamos crucificados. No podemos nosotros vivir una vida religiosa. Una vida religiosa es aquella que no ha aprendido. Un creyente religioso es aquel que no ha aprendido a vivir una dependencia absoluta con su Creador. Voy a terminar con lo mismo que San Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, mira la diferencia de alguien que le entrega su voluntad a Dios, que le entrega a Dios su voluntad para que venga el gobierno de Cristo a su vida. Y con ello el poder expresar y poder demostrar una dependencia absoluta. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no le dé satisfacción a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, dice, mira el deseo de la carne de alguien que no ha aprendido a depender de Dios. Y de esos hay muchos religiosos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Este es un claro ejemplo de aquel
que se apropia de su voluntad y no está dispuesto a cederle a Dios su voluntad. Y por lo consiguiente no hay una dependencia para el gobierno de Dios. Sin embargo, mira, los que sí viven en una dependencia con Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vuelve a repetir San Pablo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. En esto se manifiesta la dependencia en los frutos del Espíritu. Un hombre que depende de Dios es alguien que está, amado hermano, clavado. Por eso San Pablo, vuelvo a repetir, por eso San Pablo, bendito sea el nombre del Señor, dice en el texto clave que mencionamos, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. En esto consiste una dependencia absoluta ante tu Creador. Y cuando tú logras una dependencia absoluta, entonces tu dependencia honra a Dios. Y es allí donde hay autoridad moral para levantar los ojos al cielo y clamar y que Dios responda, que Dios nos cubra. Porque, amados hermanos, la dependencia que honra a Dios también bendice a aquel que fue capaz de cederle ese derecho a Dios. Y es ahí donde Dios recompensa, Dios te bendice, Dios abre los cielos, Dios te brinda cobertura, Dios te sostiene en el hueco de su mano, porque tú le entregaste tu voluntad. Eres un creyente, un cristiano dependiente absoluto de Jesús. Y cuando tú te sometes al hueco de la mano de Dios, no hay quien se atreva a tocar lo que Dios sostiene en su mano. No hay quien se atreva a tocar, a violentar lo que está en el hueco de la mano de Dios. Y es ahí cuando Dios responde, Dios te bendice, Dios te respalda. Pero no así los que no le quieren ceder la voluntad a Dios. ¿Con qué cara alguien puede decirle a Dios, Señor, respóndeme, cuando vivimos una vida alejada de Dios, cuando no queremos nada con Dios? Por eso yo te invito, amigo, que este día tú le entregues tu vida a Cristo, que este día tú puedas decirle, Señor, eso que me diste y que es mío y que Señor me pertenece, te lo entrego, mi voluntad. Desde hoy que tu gobierno tome autoridad de mi vida. Aleluya, en el nombre de Jesús. Así es que levanta tu mano, amigo que estás ahí, familia que estás ahí. Es tiempo de que tú, aleluya, vivas una dependencia que honre a Dios, una dependencia que le cedas el derecho a Dios, una dependencia donde, aleluya, tú le cedas tu voluntad y Dios pueda obrar en favor tuyo. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, Señor bendito, Dios maravilloso, oro por mis amigos, oro por los oyentes, Señor, para que hoy ellos puedan tomar una decisión y entregar, Señor, su voluntad, la voluntad que tú les has entregado, puedan cedértela, puedan darte ese derecho para que tú la tomes y puedas cubrirlo, Señor Jesús, con el mensaje de la gracia, con el mensaje de amor, con esa cobertura espiritual. Yo bendigo a los oyentes, bendigo a los amigos y declaro que el reino de Dios y su justicia se establecen en tu corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendigo a la iglesia, te bendigo familia, es tiempo de honra, es tiempo donde demuestres tu dependencia para con
Dios, que tú, aleluya, seas alguien, Señor, que dependa, que esa dependencia, Señor, aleluya, se presente, Señor, delante de ti y podamos honrarte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No podemos ser independientes, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios, bendito sea tu nombre. Te bendigo, iglesia, y te motivo para que tú sigas siendo una persona dependiente de Dios. Que tu dependencia, amado hermano, honre a Dios en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.